Buenas tardes. Bueno, en principio me parece muy importante repudiar los hechos gravísimos de gatillo fácil y la violencia policial que recorre el país en este momento, y nos preguntamos dónde está Facundo, y queremos también asimismo que se lleve a cabo desde el SUTEBA una campaña por la aparición con vida de Facundo. Facundo desapareció, un patrullero de la bonaerense, hace más de 70 días, y bueno, son los hijos de la clase trabajadora y los sectores populares los asignados, mientras otros que violan la cuarentena, como Vicentín, como muchos otros empresarios y miembros de todos lados, son los que están sufriendo hoy hechos de violencia, los sectores más castigados. Así que todo el repudio ante los hechos gravísimos de gatillo fácil y violencia policial. Nos preguntamos dónde está Facundo, y basta de gatillo fácil y justicia por Lucas Verón. Pedir que se haga una campaña para su aparición con vida. Bueno, en los hechos están a las claras lo que está sucediendo en el país y lo que estamos viviendo los docentes y las familias que están atravesando esta cuarentena, una cuarentena que no ha garantizado las condiciones para que la clase trabajadora y las familias puedan quedarse en casa. Con el famoso mote quédate en casa, me pregunto quiénes son los que se pueden quedar en casa cuando no tienen trabajo, cuando tienen trabajos en negro y no lo pueden llevar a cabo, ¿no? Entonces, en los hechos escuché muy claramente lo que decía Vanessa. En los hechos, a 100 días de cuarentena, somos los docentes los que llevamos a cabo la organización y la entrega de alimentos. Alimentos que la verdad es una lágrima y que uno va y los entrega. Y las familias están ahí día a día recibiéndolos. En esa entrega de alimentos, los elementos, tanto de higiene como de seguridad, lo estamos garantizando cada uno de nosotros. En cada entrega, las familias, se incrementa la cantidad de familias que vienen a buscar esos alimentos. Que por otro lado decimos, ¿no? La insuficiencia y la cantidad. Largas filas hemos visto. Yo estoy desde el primer día que se entregó alimentos. Muchos son los casos en los que no alcanza, tal cual lo decían los compañeros, inclusive entre familias se van repartiendo o intercambiando alimentos. Esto es brutal porque me entero de familias que hasta hacen trueque, dame el aceite, yo te doy el arroz y así, ¿no? Es tremendo. La crisis se agudiza en esta pandemia y son los trabajadores y las familias de nuestros estudiantes quienes están sufriendo esta crisis. Este gremio, como bien lo decía Vanessa, que las docentes mujeres somos más del 80%, somos las que llevamos las tareas de cuidado, de sostén, mucha sostén de hogar, y llevamos adelante esta cuarentena con una sobrecarga de tareas. Con nuestros hijos también, que tienen que comunicarse, donde hay falta de conectividad, donde usamos los pocos recursos que tenemos, si es que tenemos, porque muchos docentes no tienen computadora, y muchas veces nos pasa que mientras estamos trabajando con nuestro celular, nuestros hijos, los que tienen más de un hijo, por ahí no tienen la posibilidad de conectarse con lo que le está dando la maestra, porque también tiene este problema que no tiene los celulares o todo en condiciones. Por eso lo que quiero decir, que estamos atravesando una cuarentena sin los recursos básicos para el famoso burla quédate en casa. Este gobierno está dejando pasar las suspensiones y los despidos. En contraparte a esto, sí está haciendo el salvataje de las grandes empresas, con la que ya sabemos, la ATP. Por eso, por más que digamos lo que digamos, estamos hablando a más de 100 días de cuarentena. Entonces, cuando me dicen lo de la inflación, que le ganamos la inflación, díganme quién le ganó la inflación. Porque las familias con las que hablo, yo misma, cada vez que vamos cada uno al supermercado, cada vez son más caras las cosas que tenemos la comida, los alimentos, cada vez se encarece más la canasta familiar, así que no creo que le hayamos ganado nada a la inflación. Así que lo que creo que este gobierno ha incrementado una cuarentena sin GPS, y que bueno, y que SUTEBA viene sosteniendo las políticas del gobierno que legalizan la indigencia y el reparto de migajas a las familias, que cada día son más
y que cada día nos muestran la cara y los oprobios que reciben tanto de este gobierno como de otros gobiernos, que nosotros lo vemos a diario. A nosotros nadie nos cuenta porque somos los docentes los que estamos ahí en la primera línea. Además de que también las familias nos muestran y nos dicen lo que están sufriendo, porque también el sector de salud que se ve afectado, la desinversión en salud y educación desde hace años y con los distintos gobiernos, y esto se agrava con la pandemia, por supuesto. Ustedes hablaron muy bien que están en tierra arrasada, sí, y cuáles son las medidas. Ahora yo digo, ese impuesto a las grandes fortunas que ustedes están de acuerdo, ¿cómo la van a garantizar? ¿Cómo van a hacer para que eso se legalice, que sería una de las cosas más importantes que podríamos llevar a cabo? Entonces, en este contexto donde decimos que no tenemos conectividad, que nos falta conectividad, que nos faltan recursos, yo no reivindico que los docentes tengan que sacar plata de sus bolsillos para llevar a cabo cosas que el Estado lo puede hacer, porque está financiando empresas y no le está dando un salario de cuarentena a las familias. Un salario de cuarentena que con que afecta el 3% tendría salarios de 30.000 pesos para vivir tranquilo y estar tranquilo en sus casas y asegurar la cuarentena. Hay personas que, por ejemplo, albañiles que estaban no pueden trabajar. ¿Saben lo que está haciendo muchos de esos albañiles? Juntando cartones. Y no lo veo yo, lo veo en cada entrega, cada historia familiar es cómo sufre la clase trabajadora y cómo son los mismos siempre los que sufren las consecuencias, no solo de una crisis económica sanitaria, más ahora en un estado de pandemia. Así que a mí lo que me gustaría mocionar es Facundo, que como bien digo, fue desaparecido tras visto en un patrullero de la bonaerense. En exigir claramente, basta de gatillo fácil, basta de matar los pibes, justicia por Lucas Verón. Así que, y además, por otra parte, no quiero dejar de decir con respecto al tema de la vuelta a clases, que sabemos, como bien lo dijo Vanessa, que quizás no sea ahora, no estamos diciendo que hay un regreso, un retorno a las clases, pero ya que en 100 días no se garantizó nada para que la cuarentena la puedan vivir las familias y todos con lo que necesita para vivir una cuarentena, sería muy, muy bueno que empecemos a pensar en qué condiciones vamos a volver a la vuelta de clase, que no lo dejemos para último momento, porque sabemos cómo están las escuelas, la falta de estructura, la falta de gas, todo lo que sufren los alumnos, escuelas sin construir, un montón de cuestiones. Antes no estaban garantizadas las clases porque faltaba el gas, porque faltaba el agua. Ahora estamos en un estado de crisis. Las condiciones tienen que estar, condiciones de seguridad, higiene, todas tienen que estar garantizadas para un regreso a clases. Porque nadie puede poner en peligro la vida de los trabajadores de la educación ni la vida de los niños que nosotros tenemos en nuestras escuelas. Las de las familias, que muchas están pensando si las clases regresaran, si van a volver realmente a clases porque no quieren exponer a sus niños. Y yo digo, está muy bien pensado, porque hasta ahora, ¿qué ha pasado? Que nosotros como docentes también estuvimos expuestos y todos nosotros tenemos personas cercanas. Si no tenemos familia y no tenemos hijos, tenemos un compañero, tenemos un amigo y todo el tiempo estamos expuestos. Así que le reclamamos al Estado que diga realmente las medidas de seguridad y que deje de pensar y subsidiar a las empresas, que eso bien lo está haciendo. Así que un impuesto a las grandes fortunas, una asignación, la asignación familiar por supuesto ya está, pero una IFE insuficiente, compañeros. ¿Quién vive con 10.000 pesos? Vas al supermercado y te lo gastás en nada. Así que los hechos están a la vista, las condiciones de trabajo con las que estamos garantizando la continuidad pedagógica está a la vista, como bien dijo mi compañero, con condiciones no solo que muchos compañeros no tienen computadora o no tienen conectividad, sino también la sobrecarga en la cual hace que muchos docentes estén saturados, porque si no es el Zoom, es la clase de esto, la clase de lo otro, y todo lo hacemos como profesionales de la salud. Y necesitamos que eso se garantice, porque nosotros damos clases a los estudiantes, a los hijos de las familias trabajadoras, no se lo damos a los hijos de los ricos.
Entonces, lo que nosotros reclamamos es que realmente tengamos una cuarentena que la pueda cumplir la mayoría, todos los de la clase trabajadora, no solo unos pocos, porque hay compañeros que no tienen o que no han llegado a tomar horas porque no hay actos públicos virtuales. En este sentido digo, la precarización en la docencia es enorme. Así que bueno, hay que afectar a los empresarios, hay que afectar a las grandes fortunas, porque si no, no se va a poder llevar a cabo. Y nosotros los docentes siempre estuvimos en la primera fila. Gracias.